Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a entrar en una historia donde el poder, la ambición y la vida privada terminaron mezclándose de una manera tan oscura que durante años millones de mexicanos no supieron dónde terminaba la imagen pública y dónde comenzaba realmente el hombre detrás del traje. Porque cuando se habla de Enrique Peña Nieto, casi siempre aparecen los mismos símbolos: el regreso del PRI, la sonrisa perfectamente ensayada, las portadas de revista, la historia romántica televisiva junto a Angélica Rivera, la residencia presidencial, el discurso del político moderno que prometía estabilidad después de años de desgaste institucional. Pero detrás de esa narrativa cuidadosamente construida existía otra historia mucho más incómoda. Una historia marcada por silencios, ausencias y una obsesión permanente por controlar la fotografía pública, incluso cuando la vida privada comenzaba a derrumbarse. Porque el verdadero drama de Peña Nieto no empezó cuando perdió popularidad, ni cuando abandonó México para instalarse lejos del ruido político. El verdadero drama comenzó mucho antes. En el instante en que entendió que para convertirse en el rostro perfecto del nuevo PRI, necesitaba que ciertas partes de su propia vida permanecieran ocultas. Y ahí es donde esta historia deja de ser únicamente política para convertirse en algo mucho más humano y también más perturbador. La historia de un hombre atrapado dentro de la imagen que él mismo ayudó a fabricar. Durante años, México no vio solamente a un gobernador joven y ambicioso. Vio un producto político diseñado con precisión quirúrgica. Cada aparición pública parecía calculada para transmitir una idea específica: juventud, disciplina, orden familiar, serenidad. Peña Nieto no hablaba como un político tradicional agresivo o estridente. Su fuerza mediática estaba precisamente en lo contrario, en parecer controlado. Correcto, elegante, confiable. Era el tipo de figura que el PRI necesitaba desesperadamente después de años de crisis de credibilidad. Y por eso la familia se volvió una pieza esencial dentro de esa construcción simbólica. Su matrimonio con Mónica Pretelini funcionaba casi como una extensión de la campaña permanente. 3 hijos, apariciones públicas cuidadas, una estética familiar perfectamente alineada con el discurso tradicional que gran parte del electorado todavía asociaba con estabilidad. Pero mientras las cámaras enfocaban esa imagen impecable, la realidad comenzaba a fracturarse lejos de los reflectores. Y aquí aparece una de las contradicciones más profundas de toda esta historia. Porque Peña Nieto parecía entender perfectamente el poder de las emociones públicas, pero al mismo tiempo mostraba enormes dificultades para enfrentar emocionalmente su propia vida privada. Mientras más ascendía políticamente, más dependía de mantener intacta la narrativa del hombre ejemplar. Y cuando una figura pública convierte su imagen en prioridad de absoluta, todo aquello que amenace esa narrativa empieza a percibirse como un peligro. Incluso si se trata de personas reales, de vínculos humanos, de hijos. Ahí entra el nombre que durante años permaneció incómodo dentro del relato oficial: Diego Alejandro. Un niño nacido fuera del matrimonio, en medio de una etapa donde la carrera política de Peña Nieto avanzaba rápidamente hacia posiciones de poder cada vez más importantes. Y el problema nunca fue solamente la existencia del hijo. El problema era lo que representaba políticamente, porque Diego rompía la ilusión de perfección sobre la que descansaba gran parte del personaje público. Eso es lo más duro de analizar en esta historia. La sensación de que poco a poco la vida íntima dejó de gestionarse desde el afecto y empezó a administrarse como estrategia política, como si cada relación tuviera un valor dependiendo de cuánto ayudara o perjudicara la narrativa presidencial futura. Y en ese contexto, Maritza Díaz Hernández terminó convirtiéndose en algo extremadamente incómodo para el sistema que rodeaba a Peña Nieto. No porque fuera una figura mediática escandalosa, precisamente lo contrario, porque representaba la verdad que no podía integrarse fácilmente al discurso oficial. Hay algo especialmente revelador en la forma en que esta historia evolucionó públicamente.
Durante años, México observó a Peña Nieto como el viudo joven que había sufrido una tragedia devastadora tras la muerte de Mónica Pretelini en 2007. Y es cierto, perder a una esposa de esa manera deja marcas humanas profundas que ningún análisis político debería minimizar. Pero al mismo tiempo, aquella tragedia también reforzó la imagen pública de vulnerabilidad que terminó beneficiándolo mediáticamente. Y aquí aparece una de las zonas más incómodas del poder, la capacidad de convertir incluso el dolor personal en capital político. Las enormes muestras públicas de duelo, las esquelas masivas en periódicos nacionales, la narrativa del hombre golpeado por la tragedia pero capaz de seguir adelante. Todo eso consolidó una figura emocionalmente poderosa ante la opinión pública. México no veía solamente a un político. Veía a un hombre aparentemente destruido, que aún así seguía cumpliendo con su deber. Y mientras esa imagen se fortalecía, otras partes de su vida quedaban todavía más enterradas bajo capas de silencio institucional. Porque el problema de las dobles vidas no es únicamente moral. El problema es psicológico. Mantener versiones distintas de uno mismo durante demasiado tiempo termina generando una fractura interna inevitable. El hombre público y el hombre privado dejan de coincidir. Y en el caso de Peña Nieto, esa distancia parecía crecer mientras aumentaba su poder. Cada nueva etapa política exigía más control mediático, más disciplina narrativa, más necesidad de esconder cualquier grieta. Después apareció Angélica Rivera. Y ahí la historia alcanzó otro nivel de sofisticación mediática. La unión entre el político atractivo y la actriz famosa parecía diseñada para la televisión moderna. Era perfecta para una sociedad acostumbrada a consumir política como espectáculo emocional. El mensaje era clarísimo. El PRI regresaba renovado, moderno, elegante, acompañado de glamour y estabilidad familiar. Pero detrás de aquella postal perfecta, seguía existiendo una sombra imposible de borrar completamente. Y quizá ahí reside la tragedia más silenciosa de toda esta historia. Diego Alejandro no representaba únicamente un conflicto familiar, representaba la prueba viva de que el personaje público tenía fisuras profundas. Mientras los hijos reconocidos aparecían en ceremonias, actos oficiales y espacios mediáticos, él permanecía en una especie de periferia emocional y simbólica, no invisible del todo, pero tampoco integrado plenamente dentro de la narrativa central. Con el paso de los años, la presión pública obligó a Peña Nieto a reconocer parcialmente la situación, pero incluso esas admisiones parecían calculadas con lenguaje político más que emocional, como si cada declaración estuviera diseñada primero para reducir daños mediáticos antes que para sanar heridas humanas. Y eso fue precisamente lo que generó tantas críticas, porque muchas personas no percibían a un padre hablando de su hijo. Percibían a un candidato administrando riesgos de imagen. Sin embargo, reducir esta historia únicamente a un juicio moral simplista también sería injusto, porque detrás del político existía un hombre formado dentro de estructuras extremadamente rígidas del poder mexicano. Un sistema donde las apariencias importan obsesivamente, donde las carreras políticas dependen de la disciplina absoluta, y donde cualquier escándalo privado puede destruir décadas enteras de construcción pública. Peña Nieto creció políticamente dentro de esa lógica, y probablemente terminó creyendo que controlar la narrativa era casi tan importante como gobernar. Pero ahí aparece la gran contradicción humana. Nadie puede controlar completamente la verdad emocional de su propia vida. Ningún equipo de asesores puede borrar del todo las consecuencias afectivas de las decisiones personales. Y mientras más se intenta ocultar algo, más poderosa se vuelve la sombra que proyecta. Con el tiempo, la figura de Peña Nieto terminó erosionándose por múltiples factores políticos: corrupción, escándalos, pérdida de credibilidad institucional, distanciamiento social. Pero curiosamente, una de las heridas que más persistió en la memoria pública fue precisamente esta sensación de artificio emocional.
La impresión de que detrás de la sonrisa perfecta existía un hombre constantemente dividido entre lo que sentía, lo que debía mostrar y lo que el sistema político esperaba de él. Y quizá por eso esta historia sigue provocando tanta fascinación incluso años después, porque no habla solamente de un expresidente, habla de algo mucho más universal y peligroso. El momento en que una persona comienza a sacrificar partes esenciales de su verdad humana para proteger una imagen construida para el poder. Al final, el caso de Enrique Peña Nieto deja una pregunta mucho más profunda que cualquier debate partidista. ¿Qué ocurre cuando un hombre pasa tantos años interpretando un personaje público que termina perdiendo el control sobre su propia vida emocional? ¿Qué queda detrás de las fotografías oficiales cuando las cámaras finalmente se apagan? Tal vez esa sea la verdadera tragedia detrás de toda esta historia. No únicamente los escándalos, ni las acusaciones, ni las contradicciones políticas, sino la lenta transformación de un ser humano en producto mediático. Porque mientras México veía al candidato perfecto, probablemente existía también un hombre atrapado dentro de una maquinaria demasiado grande para detenerse. Un hombre que intentó controlar cada detalle de su imagen pública, hasta descubrir demasiado tarde que las verdades más importantes nunca desaparecen realmente, solo esperan el momento de salir de las sombras. Donde la imagen perfecta construida frente a las cámaras empezó a agrietarse desde adentro. Y donde el nombre de Enrique Peña Nieto terminó atrapado en algo mucho más profundo que una crisis política. Una batalla entre la ambición, la culpa y la imposibilidad de controlar la verdad para siempre. Porque durante años México observó a Peña Nieto como una figura diseñada casi cinematográficamente. El político joven, elegante, fotogénico, cuidadosamente construido por la maquinaria mediática. El hombre que aparecía sonriendo junto a Angélica Rivera, mientras la televisión convertía la política en una especie de telenovela nacional. Todo parecía calculado, las imágenes familiares, los discursos medidos, las portadas impecables. Pero detrás de esa narrativa existía otra historia que nunca encajó completamente en el retrato oficial. Una historia incómoda, silenciosa, casi escondida detrás de las luces del espectáculo político. Y es precisamente ahí donde aparece el nombre de Diego Alejandro Peña Díaz, no como una figura pública, no como heredero político, no como protagonista mediático, sino como el hijo que, según muchas críticas y señalamientos, parecía existir fuera del encuadre del poder. Un niño cuya existencia obligaba a enfrentar preguntas que ningún discurso presidencial podía borrar. Porque hay algo profundamente perturbador cuando un hombre puede controlar instituciones, campañas y aparatos enteros de comunicación, pero parece incapaz de resolver emocionalmente el vínculo más básico, el de un padre con su hijo. La historia explotó públicamente cuando Maritza Díaz Hernández decidió dejar de esperar en silencio, y ahí comenzó algo mucho más grande que un conflicto familiar. Porque cuando una madre enfrenta al hombre más poderoso del país, la justicia deja de sentirse neutral. Empieza a aparecer un territorio inclinado, un laberinto donde cada puerta pesa distinto dependiendo del apellido que tengas. Maritza no estaba pidiendo privilegios. Estaba reclamando reconocimiento, estabilidad, seguridad y derechos básicos para su hijo. Pero según múltiples reportes y versiones difundidas durante años, el camino terminó convirtiéndose en una guerra desigual entre una madre sola y un aparato político gigantesco. Lo inquietante no fue únicamente la discusión económica. Fue la atmósfera de poder alrededor del caso. Tribunales, instituciones, oficinas públicas, silencios burocráticos. Todo parecía girar lentamente alrededor de una pregunta imposible de ignorar. ¿Hasta dónde puede llegar un sistema para proteger la imagen de un presidente? Porque en esta historia el dinero nunca fue solamente dinero. Era jerarquía. Era control. Era una forma de recordar quién tenía el poder de mover las piezas. Y entonces aparecieron los audios, conversaciones filtradas que transformaron el escándalo privado en una crisis moral mucho más profunda.
Ya no se hablaba solamente de manutención, se hablaba de seguridad, de escoltas, de protección para un niño cuya vida parecía discutirse como si fuera un problema administrativo del Estado. Y ahí ocurrió algo todavía más perturbador. La frontera entre lo público y lo privado comenzó a desaparecer. Porque cuando nombres de figuras centrales del gobierno empiezan a aparecer relacionados con asuntos familiares delicados, la percepción cambia radicalmente. El caso dejó de parecer un conflicto íntimo y comenzó a verse como una maquinaria de contención política. El mensaje implícito era aterrador. El poder no solo gobierna un país, también puede intervenir en las zonas más vulnerables de la vida humana. Pero lo más oscuro todavía estaba por venir. Hay momentos donde una democracia empieza a perder su forma sin necesidad de tanques ni golpes militares. Basta con una sospecha, basta con la posibilidad de que las herramientas creadas para proteger a la nación terminen utilizadas para vigilar ciudadanos incómodos. Y en esta historia, ese nombre fue Pegasus, NSO Group. Un software de espionaje diseñado oficialmente para combatir terrorismo y crimen organizado. Una tecnología capaz, según investigaciones internacionales, de entrar silenciosamente a teléfonos móviles, leer mensajes, activar micrófonos y observar vidas enteras desde la sombra. Lo aterrador no era solamente la tecnología. Era la pregunta detrás de ella. ¿Por qué el nombre de Maritza Díaz apareció relacionado con investigaciones sobre posibles objetivos de vigilancia? Esa sola posibilidad cambió completamente el significado de la historia. Porque si el Estado realmente terminó utilizando herramientas de inteligencia alrededor de una disputa familiar, entonces ya no estamos hablando de un escándalo sentimental. Estamos hablando de una ruptura moral gravísima. El aparato público dejando de proteger ciudadanos para proteger reputaciones. La inteligencia nacional convertida, presuntamente, en escudo emocional de un hombre poderoso. Y ahí ocurrió algo fundamental en la percepción pública de Peña Nieto. La imagen del político moderno comenzó a derrumbarse lentamente. Ya no era solo el presidente criticado por errores de gobierno. Era un símbolo de algo más profundo. La confusión entre Estado y vida privada, entre poder político y control personal. El deterioro fue lento pero devastador. Primero las dudas, luego los escándalos, después la famosa Casa Blanca, convertida en símbolo de privilegio, opacidad y desconexión con la realidad del país. Mientras millones de mexicanos enfrentaban violencia, desigualdad y frustración, la narrativa perfecta empezó a parecer ofensiva. El cuento de la familia ideal dejó de inspirar confianza y comenzó a parecer una producción cuidadosamente maquillada. Y el golpe más fuerte quizá no fue político, fue emocional. Porque cuando el poder desaparece, queda solamente la persona, sin cámaras, sin ceremonias, sin asesores organizando discursos. Y ahí comenzó otra caída. El divorcio con Angélica Rivera apenas meses después de dejar la presidencia. Una separación que para muchos simbolizó el colapso definitivo de aquella narrativa romántica vendida durante años al país entero. Como si la historia de amor hubiera dependido demasiado de las luces del escenario político y demasiado poco de la intimidad real. Después llegó Madrid, el exilio elegante, restaurantes discretos, fotografías robadas, relaciones sentimentales nuevas que parecían intentos de reconstrucción emocional. Pero incluso lejos de México, la sombra del pasado seguía intacta. Porque hay algo que el poder jamás puede comprar completamente: legitimidad moral. Y tal vez ahí está el núcleo más doloroso de toda esta historia. Enrique Peña Nieto logró conquistar la presidencia de un país inmenso. Tuvo poder, influencia, riqueza, protección política y control mediático. Pero aún así, la pregunta que persigue su imagen pública no tiene que ver con campañas electorales ni reformas estructurales. Tiene que ver con algo mucho más íntimo y brutal. ¿Qué ocurre cuando un hombre obsesionado con controlar su imagen termina perdiendo el control de su propia humanidad?
Porque al final, el personaje más importante de esta historia no es el expresidente, es Diego. El niño que creció cargando un apellido gigantesco sin convertirse en rehén de él. El hijo que, según lo que se conoce públicamente, eligió una vida mucho más discreta, lejos del espectáculo político y lejos de la ambición que terminó devorando a tantos alrededor de su padre. Y quizá esa sea la ironía más poderosa de todas. El único que parecía quedar fuera de la fotografía terminó siendo quien más logró escapar del veneno del poder. Mientras tanto, Maritza Díaz quedó convertida para muchos en la figura incómoda que se negó a desaparecer. Una mujer sin aparato político, sin escoltas, sin operadores mediáticos, enfrentando estructuras gigantescas simplemente para recordar algo elemental, que un niño no es una amenaza política, es un ser humano. Y quizá esa sea la verdadera tragedia detrás de Enrique Peña Nieto, no la caída presidencial. No los escándalos internacionales, no el desprestigio político, sino la evidencia de cómo el poder puede deformar incluso los vínculos más personales. Porque cuando una persona pasa demasiados años intentando proteger una imagen, corre el riesgo de olvidar aquello que ninguna estrategia puede reemplazar: la verdad emocional. Hoy, lejos de los pinos, lejos de la presidencia y lejos de la narrativa perfecta, el nombre de Peña Nieto sigue generando debates, divisiones y preguntas incómodas. Pero entre todas esas preguntas hay una que continúa resonando con más fuerza que cualquier otra. ¿De qué sirve conquistar el país entero si al final no logras sostener completamente la mano de tu propio hijo? Y ahí, frente a esa pregunta, desaparecen los discursos, los escoltas, las campañas y las fotografías perfectas, porque hay verdades que ningún presidente puede controlar eternamente, verdades que esperan pacientemente hasta entrar por la puerta más pequeña y más devastadora de todas, la puerta de la familia.